La situación que estamos atravesando actualmente, no tengo que ahondar, no tengo que andarles dando indicaciones estadísticas sobre cómo esta enfermedad que actualmente estamos viviendo, que cualquiera de nosotros puede contagiarse y esta situación puede llegar a mayores todavía. No tengo que estarles contando detalles porque todos lo oímos a diario, lo vemos también. Algunos de nuestros hermanos en nuestra congregación han sido afectados por esta enfermedad, se han enfermado. Lamentablemente también algunas personas de nuestra congregación han partido a la presencia de Dios por causa de esta enfermedad. De otras iglesias hay personas que ha sucedido lo propio también, exactamente lo mismo. Inclusive ha sucedido que pastores, misioneros, han tristemente, para nosotros como seres humanos, tristemente han partido a la eternidad. Pero todo esto, lo que está sucediendo, tenemos que verlo en una perspectiva cristiana, porque eso es algo que todos tenemos que aprender siempre, que todo lo que sucede en la vida, en nuestra vida, tenemos que aprender a verlo desde el punto de vista de Dios. Y nada de lo que ha sucedido es ajeno al plan de Dios. Dios tiene un pleno control de todo lo que sucede. Es triste decirlo, porque a nosotros como seres humanos nos duele, pero ninguna persona parte a la eternidad sin que Dios ya no haya tenido pleno conocimiento de que eso iba a suceder. Tenemos nosotros que buscar fortaleza espiritual, y ese fue el tema del sermón del domingo pasado, donde hablábamos de encontrar fortaleza espiritual en pandemia. Y tenemos que meternos a la palabra de Dios para poder encontrar esa fortaleza espiritual que tanto necesitamos todos y cada uno de nosotros. Hoy les quiero seguir hablando sobre algo muy similar a lo que hablábamos en el domingo anterior, pero hoy le quiero hablar sobre cumpliendo la gran comisión en pandemia. Porque estamos ya, aquí en América Latina, en el Perú, un año con esta situación de la pandemia. En otros lugares del mundo, como en Asia, Europa, tienen más de un año que están viviendo esta crisis muy similar a la nuestra. Y tenemos nosotros que preguntarnos, ¿se puede seguir cumpliendo la gran comisión de predicar el Evangelio en pandemia? ¿Debemos de seguir predicando la palabra de Dios en pandemia, aun cuando nuestras vidas corren peligro? Tenemos nosotros que entender de que Dios nos ha permitido que hoy en día la tecnología a nuestro alcance nos provea de medios con los cuales podemos nosotros llegar a más personas, inclusive predicándole la palabra de Dios. Y toda la tecnología, la literatura impresa, nos pueden beneficiar para poder llegar a otras personas con el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Pero la situación sigue siendo la misma. Y quizás la pregunta, ¿cómo cumplir la gran comisión en pandemia? Bueno, para eso tenemos que recurrir a la Biblia. ¿Qué encontramos en la Biblia que nos pueda orientar sobre cumplir la gran comisión en pandemia? Para eso quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 13, donde encontramos que Pablo está iniciando su primer viaje misionero con un equipo conformado básicamente por dos personas más. Bernabé, quien había sido un hombre muy importante en la formación espiritual de Pablo, y el sobrino de Bernabé, Juan Marcos. Estos tres hombres fueron comisionados, se nos dice ahí en Hechos 13, por la iglesia de Antioquía.
y ellos salieron de esta iglesia de Antioquía hacia otras regiones que en algunos casos no conocían, pero fueron impulsados. Ojo, este detalle parece trivial, pero es muy importante. Ellos fueron impulsados, fueron guiados, fueron llevados por el Espíritu Santo. Así se nos dice en Hechos capítulo 13, que ellos descendieron de un lugar a otros, llevados por el Espíritu Santo. Usted lo puede verificar en el capítulo 13, en el versículo número 4, donde dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y nosotros vamos entendiendo que cuando Pablo y Bernabé se iban moviendo de una ciudad, de una región, de un pueblo, a otra región, a otra ciudad, siempre lo hicieron siendo guiados por el Espíritu Santo. No fue a causa del capricho de Pablo, no fue a causa de los intereses de Bernabé, sino que estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. En el versículo que acabamos de leer, en el capítulo 13, versículo 4, se nos dice que ellos llegaron a Chipre. Chipre es una isla que se encuentra en el mar Mediterráneo. Chipre era un lugar muy propicio para que ellos puedan iniciar el ministerio de predicación del mensaje de Jesucristo. Y cuando ellos están aquí en Chipre, hicieron una buena labor espiritual. El asunto es que cuando terminó su primer ministerio en Chipre, se nos dice que ellos salieron de Chipre y se fueron a otro lugar, regresaron al continente para poder seguir predicando la palabra de Dios. Observe, por favor, lo que se dice en el capítulo 13, en el versículo número 13. Habiendo zarpado de Pafos, es un lugar en la costa de Chipre, en un puerto de Chipre, dice, saliendo de Pafos, de Chipre, Pablo y sus compañeros, léase Bernabé y Juan Marcos, arribaron a Perge de Panfilia. Perge de Panfilia, un lugar en el continente. Y están ahí en el continente ahora, han regresado o han llegado al continente. Y cuando llegan a este lugar, se nos dice al final del versículo número 13, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí hay algo que tenemos que ir ya pensando. ¿Por qué es que este hombre, que a la sazón todavía era un hombre joven relativamente, deja a Pablo y a Bernabé y regresa cuando prácticamente recién habían comenzado este viaje misionero? Y él regresa a Jerusalén, a su casa, donde estaba su familia. Eso es algo que tenemos que ir pensando ahora. Pero, ¿qué es lo que hacen en ese momento Pablo y Bernabé? Dice el versículo número 14 que ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y si usted sigue leyendo el relato que continúa, ellos se dedicaron a seguir predicando la palabra de Dios. Yo quisiera que usted se ponga a pensar un poco conmigo cuando Pablo llega a Perge de Panfilia, a la costa del continente, y ahí estaban parados estos tres hombres, Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Ellos están mirando al fondo, ahí se ve una cadena de montañas llamada Taurus. Y era más que seguro que Pablo le tenía que decir a estos hombres, a Bernabé y a Juan Marcos: ustedes ven esas montañas. Nuestro proyecto es ir hasta Antioquía de Pisidia, que está detrás de esas montañas. Vamos a tener que caminar y pasar por una región
muy grande que se llama Galacia. Vamos a llegar a la parte sur de Galacia y vamos a llegar hasta Antioquía de Pisidia para predicar el evangelio allí en ese lugar. Yo creo que cuando Pablo le presentó este proyecto hacia dónde se dirigían a su equipo misionero, es aquí donde Juan Marcos se nos dice al final del versículo 13 que él, apartándose, regresó a Jerusalén. Y surge una interrogante más. ¿Por qué ante tal proyecto misionero Juan Marcos decide regresar a Jerusalén? ¿Qué? ¿Sintió que ya no era llamado a ser un evangelista? ¿Sintió que no era su ministerio ser un misionero? ¿Qué sucedió con Juan Marcos en ese momento? La historia nos dice que en esa región, y tenemos que decir con honestidad, en toda región en aquel entonces, durante muchos siglos, antes de Cristo y después de Cristo, hasta que la ciencia humana pudo avanzar y ejercer un control por medio de las medicinas, pero en esa región, en ese momento que estaba llegando ahí Pablo con su equipo, se había desatado una plaga y muchas personas estaban muriendo. Yo tengo un comentario al libro de Hechos, escrito por un pastor español llamado Samuel Pérez Milos. Él ha completado un estudio bien detallado de, literalmente, versículo por versículo, palabra por palabra de todo el Nuevo Testamento. Este comentario de Hechos tiene casi 2000 páginas. Imagínese usted, 2000 páginas donde él explica de una forma detallada el libro de Hechos. Lo mismo hace con cada epístola, con cada evangelio del Nuevo Testamento. Inclusive le comento de que el comentario a Mateo es mucho más voluminoso que este todavía. El asunto es que Pérez Milos no es el único estudioso, pero es ahora el más conocido en nuestro contexto evangélico. Y Pérez Milos, cuando llega a esta sección de Hechos, él hace un análisis muy interesante, muy preciso sobre lo que ocurre, y déjeme leer lo que él dice así de una forma puntual. Dice que en esos momentos, en toda la región hacia donde Pablo, Bernabé y Juan Marcos tenían proyectado viajar, se había desatado, dice, la plaga de la malaria. Fíjese usted, la plaga de la malaria en ese momento. Y Pérez Milos en su libro dice literalmente así, dice, la gente moría a centenares de malaria y por otras enfermedades infecciosas. Así que Juan Marcos escucha de parte de Pablo y le dice, tenemos que ir por el sur de Galacia y vamos a predicar el evangelio en estos pueblos, en estos lugares, porque queremos llegar hasta Antioquía de Pisidia, que está más allá. Pero toda esa región donde vamos a ir a predicar el evangelio están con una pandemia, con una plaga. La gente está que se muere a centenares. Y esto es lo que a Juan Marcos lo asustó y le hizo desistir de su proyecto de seguir predicando el evangelio. Pero por el otro lado tenemos a Pablo y a Bernabé, que aún a pesar de la situación que se estaba viviendo en ese lugar, ellos decidieron seguir adelante y dijeron en su corazón, hay un llamado de Dios, hay un propósito divino
Y vamos a seguir adelante con ese proyecto divino de seguir predicando el Evangelio. Y ellos siguieron adelante con el proyecto de Dios, de seguir predicando la palabra del Señor. Quizás un comentario adicional sería de que en aquel entonces la gente también relacionada a cualquier enfermedad que se estaba desatando en un lugar, lo relacionaban con algunas creencias, supersticiones, mitos, leyendas, que no tenían ninguna base ni en la ciencia, ni base en la palabra de Dios. Entonces mucho de aquel entonces la gente decían de que veían un demonio, dice. Eso es lo que dice Pérez Milos en su libro, de que la gente decía que veían un demonio que tocaba a las personas y las personas se calentaban y morían. Claro, ese calentarse era la fiebre que las personas tenían, producto de la malaria, y lamentablemente llegaban a la muerte. Entonces, cuando Juan Marcos escuchó que había una enfermedad y ante las creencias, supersticiones de que había un demonio que estaba haciendo todo esto, trayendo un fuego, calentando a las personas y matándolas, se asustó este hombre y desistió de seguir predicando la palabra de Dios en estos lugares. Debemos de mencionar dos detalles que están relacionados con esta historia. Yo diría como consecuencia de lo que estamos estudiando o viendo. Lo primero es, al inicio del segundo viaje, ojo, estamos hablando ya del segundo viaje, lo que hemos hablado hace un momento es lo que ocurrió al comienzo del primer viaje de Pablo, con su primer viaje misionero. Ahora, al inicio del segundo viaje misionero de Pablo, surgió una vez más el proyecto entre Pablo y Bernabé de buscar personas que les acompañen en la predicación. Y Bernabé abogó, pidió que una vez más su sobrino los acompañara en este segundo viaje. Pero Pablo se opuso tenazmente. Pablo dijo sencillamente, no, porque nos abandonó. Y surgió una discusión entre ambos y cada uno se separó por su lado. Bernabé tomó a su sobrino Juan Marcos y se fue predicando por otro lado. Pablo tomó a Silas y se fue predicando la palabra por otro lado. Esa historia usted la encuentra al final del capítulo 15 de Hechos, versículos 36 al 41. Lo bueno de todo esto es que ahora habían dos grupos misioneros viajando a diferentes lugares. Así que el reino de Dios se vio beneficiado con el hecho de que ahora habían dos equipos misioneros llevando la palabra de Dios a otros lugares. Ahora, yo no voy a juzgar a Pablo si Pablo estaba equivocado, Pablo era demasiado duro, no voy a juzgar a Bernabé si era una persona que tomaba las cosas muy a la ligera, no voy a tratar ese asunto ahora. Pero fue lo que ocurrió y lo que se nos relata en el libro de Hechos, capítulo 15. Lo segundo que quiero mencionar es que a raíz de todo esto, lógicamente, vemos nosotros ahí en Hechos capítulo 15, al final del capítulo 15, que Pablo, por lo visto, no tenía un buen concepto de Juan Marcos. Ahora, ¿qué pensaría Pablo de Juan Marcos? Yo no sé, ¿no? Quizás diría que todavía le faltaba experiencia, que había sido de repente, le faltaba valor para saber enfrentarse a los problemas, porque no solamente llegarían plagas, pandemias, enfermedades, sino también persecuciones. Y para que una persona enfrente estas situaciones, tiene que tener valor, tiene que tener coraje espiritual para entender que uno está sirviendo al Dios de los cielos y pase lo que nos pase, estamos andando en el camino del Rey del universo y hay que seguir adelante. Ahora, ¿qué pensaría exactamente Pablo de él? No sabemos. Y no queremos andar haciendo conjeturas que de repente nos llevan por caminos errados. Pero sencillamente Pablo no quiso trabajar con Juan Marcos en ese momento. Pero años después,
Pablo llegó a reconocer la valía que tenía Juan Marcos como ser humano, como persona, como siervo de Dios. Porque cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:11, 2 de Timoteo 4:11, Pablo le dice lo siguiente a Timoteo en relación a Juan Marcos. Le dice, solo Lucas está conmigo. Y luego le dice, toma a Marcos, se refiere a Juan Marcos, y tráele contigo porque me es útil en el ministerio. Observe usted el cambio que ahora hay en Pablo. Ya no es el hombre que había dicho un rotundo, no quiero trabajar con Juan Marcos, sino que ahora, algunos años después, dice, tráelo a Juan Marcos, me es útil en el ministerio. Es que yo creo que lo bueno de toda esta situación es que Juan Marcos no se desanimó, sino que siguió adelante, aprendió de sus errores y él pudo fortalecer su vida espiritual hasta el punto que llegó a ser útil en el ministerio de la predicación de los apóstoles, e inclusive Dios le permitió a Juan Marcos ser el autor del segundo evangelio, el evangelio de Marcos. Justamente él es el autor del evangelio de Marcos. Entonces aquí vamos nosotros respondiendo la interrogante que estábamos planteando desde el comienzo. ¿Podemos seguir predicando la palabra de Dios en tiempo de pandemia? Sí, podemos seguir y debemos de seguir haciéndolo. Porque tenemos aquí el ejemplo de Pablo que siguió adelante a pesar de todo, porque él sabía que dirigiéndose hacia esas regiones más allá de las montañas del Taurus, toda esa región en ese momento había una pandemia. E inclusive, no me quiero adelantar, pero el próximo domingo vamos a estar hablando sobre cuando ellos llegan a otra región, a otro lugar, en otro viaje, en el segundo viaje, a otro lugar donde en ese momento había otra pandemia. Pero a pesar de que había pandemia, que habían plagas, ellos siguieron predicando la palabra de Dios. Pablo, durante este primer viaje misionero, a pesar de que estaba enfermo, ojo, Pablo estaba enfermo, siguió predicando la palabra y llegó hasta la región de Galacia, en la parte sur de Galacia, y fundó una serie de iglesias. A estas iglesias, Pablo le dirige la carta de los Gálatas a las iglesias de Galacia. Observe usted lo que Pablo le dice a estas iglesias de Galacia en el capítulo 4 de Gálatas, versículo número 13, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Cuando Pablo llegó a la región de Galacia, estaba enfermo. Más adelante se nos dice que él tenía una enfermedad a los ojos. Se ha conjeturado diversas opiniones médicas qué enfermedad era y bueno, todos tienen diferentes opiniones, pero lo que dice la Biblia es que él tenía una enfermedad en los ojos. Y con esta enfermedad a los ojos, durante este primer viaje misionero, él llegó a esta región que estaba infectada por malaria, que había una terrible plaga donde la gente que se estaba muriendo a centenares. Y Pablo y Bernabé predicaron la palabra de Dios e iniciaron iglesias. Bueno, esto es muy importante para nosotros, creyentes del siglo XXI, que estamos viviendo una pandemia a nivel global. Tenemos que imitar el ejemplo de Pablo. Tenemos que imitar el ejemplo de Bernabé, que ellos siguieron adelante predicando la palabra de Dios en medio de pandemia. No se quedaron callados, no cerraron sus labios, sino que continuaron haciendo la obra de Dios.
Pablo como misionero tenía la costumbre de continuar haciendo la obra del Señor aún a pesar de cualquier tipo de dificultad. Mire usted lo que dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 29. 2 de Corintios 11, 23 al 29. El apóstol nos va a dar acá una lista de, no creo que era todo, pero mucho de lo que él había sufrido por predicar la palabra de Dios. Y a pesar de todo, él continuó predicando la palabra de Dios. Dice así, Pablo dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Queridos hermanos, algo que a Pablo como ser humano también le recargaba era lo que hoy en día nosotros conocemos como estrés, cansancio. Cuando una persona ya no puede más, estoy estresado, estoy cansado. Y todo esto se venía sobre Pablo porque era un ser humano. Y él sigue con su reflexión y finalmente en el versículo 29, él plantea un par de preguntas. Versículo 29 dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Y la segunda pregunta dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pero la primera pregunta del versículo 29 dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Es que Pablo, como cualquier persona, también se enfermaba. Contraía algún mal, contraía alguna enfermedad. Y Pablo se enfermaba y él, como cualquier persona, tenía que tomar su medicina, tenía que cuidarse, tenía que tomar sus precauciones, pero él continuaba haciendo la palabra de Dios. Inclusive había gente que conformaba el equipo misionero de Pablo que también se enfermara en algunos momentos. Por ejemplo, recuerda usted a Timoteo, que Pablo cuando le escribe una de sus cartas, Pablo le dice, Timoteo, a causa de tus males, de tu enfermedad, toma un poco de vino, por causa de tus enfermedades del estómago. No vamos a hablar ahorita de este asunto del vino, que ya en otras ocasiones lo hemos discutido, lo hemos hablado, hemos explicado este asunto, pero por lo visto Timoteo tenía un problema estomacal y quizás contraído por los viajes, comer, tomar líquidos que le produjeron una enfermedad a Timoteo. Otro hombre que era parte del equipo de Pablo, que se enfermó muy gravemente, a punto de morir durante uno de sus viajes, fue Epafrodito, un tremendo hombre de Dios que cuando Pablo lo dejó en la región de Éfeso, él viajó en la zona cercana e inició una serie de congregaciones que a la larga se convirtieron en iglesias muy grandes. Por ejemplo, la iglesia de los Colosenses y otras iglesias más fueron ahí trabajadas inicialmente por Epafrodito.
Y este hombre Epafrodito se nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 27, que él estaba muy enfermo, a punto de morir. ¿Pero por qué se enfermó? No se enfermó porque era una persona que no se cuidó, sino que él se enfermó porque estaba haciendo la obra de Dios. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 25 al 27 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, dice Pablo, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito se había enfermado, y una enfermedad muy grave. Se nos dice en el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, dice Pablo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Observe usted dos cosas. La primera es que Epafrodito se enfermó, producto de su servicio, producto de su ministerio a Dios. Y observe usted lo otro, que Pablo dice al final del versículo 27, que Dios no permitió que Epafrodito se muera para que él no tenga tristeza sobre tristeza. Porque Pablo sufría, estaba triste, sufría en el ministerio. ¿Por qué se sufre en el ministerio? Hay varias razones, pero me quiero enfocar a lo que estamos hablando. También se sufre en el ministerio a causa de enfermedad. Quiero remitirme por un momento a la historia. Todos nosotros conocemos siempre la historia. Nosotros los cristianos estudiamos la historia de la humanidad con la perspectiva de la Biblia. Pero yo le quiero decir de que en la historia hay muchas plagas. Una de las plagas a la cual me quiero remitir y quiero hacer referencia es a la famosa peste negra, la peste bubónica, que azotó al mundo durante varios siglos. Esta peste bubónica, mis queridos hermanos, esta peste negra, ha estado acá en la tierra tanto como el ser humano vive. Pero si nos enfocamos solamente a lo que sucedió en Europa, ¿y por qué en Europa? Porque de ahí pasó a América. En Europa esta peste negra estuvo azotando a Europa, digamos, casi por 1000 años. Era una plaga que aparecía, mataba gente, miles, cientos de miles morían, desaparecía otra vez la plaga, otra vez venía la plaga después de algunos años, lo mismo hacía, moría cantidad de gente, luego desaparecía durante años, luego reaparecía otra vez en Europa y la gente moría y así andaba. Se dice de que esta peste negra trajo como consecuencia de que el 25% de la humanidad de aquel entonces llegó a morir. Fíjese, el 25% de la humanidad llegó a morir. Tanto es así que Europa estaba prácticamente vacía. Habían ciudades vacías, habían territorios vacíos, personas morían por todos lados. La miseria que esto trajo a Europa durante siglos fue terrible. La gente muriendo por cantidades. Esto azotó Europa durante mucho tiempo. Y tenemos que preguntarnos nosotros, dentro de ese contexto de muerte, de dolor, de sufrimiento, ¿qué hacía la iglesia de Jesucristo? ¿Qué hacían los cristianos durante ese tiempo de la peste negra en Europa durante siglos? Bueno, si nos remitimos a la historia de la iglesia,
Los creyentes durante esas plagas y esas pandemias, digámosle así, continuaron predicando la palabra de Dios. Y a causa de la obra que ellos hicieron, el evangelio pudo seguir corriendo. El evangelio se estableció en Europa, luego en Inglaterra, que es parte de Europa lógicamente, de ahí pasó a los Estados Unidos y de ahí entró con fuerza a América del Sur, que hoy en día nosotros tenemos el evangelio de Cristo. Ese es el proceso histórico que el evangelio siguió. Ahora, yo sé que muchos de nosotros siempre hemos oído hablar de Martín Lutero, que predicó el evangelio, que se dividió de la Iglesia Católica Romana a comienzos del siglo XVI, en 1517 para ser más exacto. Esa historia es bonita, bien romántica cuando uno la cuenta así, pero cuando Martín Lutero comenzó a predicar el evangelio, había también plaga, muerte. Inclusive la casa de Martín Lutero que él tenía, donde vivía, él la ofreció y la usaron como un lugar para hospedar a personas que estaban enfermas, porque la gente se moría en las calles y nadie quería cuidarlas. Y de esa manera el evangelio se siguió esparciendo. Por ejemplo, cuando Colón llegó a América, el famoso descubrimiento, supuestamente que Colón descubrió América, en 1492, Colón estaba desesperado también porque toda la gente se moría en Europa y no sabían a dónde ir, escapar de la plaga. Y llega a esta parte, descubren, entre comillas, América, y trae la plaga acá también, y los naturales de América comienzan a morir en cantidades enormes también. Europa en ese tiempo de los descubrimientos y los viajes que hizo luego Pizarro a América del Sur, Europa se encontraba vacía. Estaban llenos de plagas, enfermedades. Y eso es lo que ocurrió en ese tiempo. Y vuelvo a repetir, ¿qué hacía la iglesia de Jesucristo en ese contexto de muerte, de plagas? La iglesia de Jesucristo continuó, siguió predicando el evangelio de Jesucristo. Es decir, queridos hermanos y hermanas, no debemos dejar de predicar el evangelio de Cristo aún en medio de una pandemia global. Hay que seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Y tenemos el ejemplo en las Escrituras. Pablo, Bernabé, Timoteo, Epafrodito, continuaron predicando el evangelio de Cristo. Tenemos el ejemplo en la historia de que las iglesias en Europa siguieron haciendo la obra de Dios. Y así es como el evangelio pasó a Inglaterra, luego a los Estados Unidos y llegó a América del Sur. Hay que seguir predicando el evangelio de Cristo Jesús. Como yo decía en la prédica del domingo pasado, y hace un momento lo decía, Dios nos ha bendecido con medios que hoy en día podemos usar para hablar de Cristo Jesús. Usted, desde su casa, ahora, en este contexto que hay mucha gente que está sufriendo, están más abiertos sus corazones a oír el mensaje de Cristo. Amistades, familiares, usted puede enviar versículos, puede enviar folletos, puede enviar Nuevos Testamentos. Tenemos literatura, evangelios, para que usted pueda adquirirlos en forma gratuita y así regalar a las personas, hacerle llegar a sus domicilios para que lean la palabra de Dios. En esta pandemia que estamos viviendo, gente tiene un corazón que se está abriendo las cosas de Dios. Claro, también hay por el otro lado gente que su corazón se está endureciendo, pero es más las personas que están abriendo su corazón para oír el mensaje de Cristo. El otro día yo estaba leyendo un libro de cierto autor que decía así, jugando con el nombre de esta enfermedad del coronavirus. El autor decía, no coronen al virus, sino que coronen a Cristo. Él decía, corona a Cristo.
no coronavirus. Y yo le digo lo mismo, mis queridos hermanos de Palmas Reales, coronen a Cristo, no coronen al virus, corona a Cristo. Y quiero terminar leyéndoles a ustedes el versículo de 2 de Timoteo 2:9. 2 de Timoteo 2:9 dice así. Búsquelo ahí en su Biblia, por favor, que quiero que usted lo pueda leer también juntamente conmigo. 2 de Timoteo 2:9 dice: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Eso era lo que Pablo sufría por causa de Cristo, lo que hemos hablado. Ahora, observe usted las últimas palabras del versículo 9. Dice, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo dice, yo puedo estar preso, pero la palabra no está presa. La iglesia puede estar cerrado, el templo puede estar cerrado, pero la iglesia de Jesucristo no está cerrada. La iglesia de Jesucristo sigue viva, activa, moviéndose por todo lugar, predicando el mensaje de Cristo. Mis hermanos, la palabra de Dios no está presa. La pandemia no tiene que impedir que sigamos predicando de Jesucristo todos los días de nuestra vida. Hay familiares, amistades de nuestro círculo más cercanos a quienes hay que hablarles de Cristo. Y hay que hacerlo siempre, todos los días.